Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, Sameach Hag Shavuot. Es una bendición poder estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Y después de hacer la ceremonia correspondiente a la Moed de Hag Shavuot, tenemos esta enseñanza. Esta enseñanza que lleva por nombre el Torah y su ética. Esta palabra ya de por sí nos define algo concreto, específico. ¿Qué es lo que el Torah de Yahuwah nos muestra a través de su enseñanza? Hablamos de ética en todo momento, a nivel profesional, a nivel moral, a nivel espiritual, en todos los ámbitos, pero solamente se queda en la práctica, solamente se queda en las palabras, pero no se lleva a cabo de forma práctica. Esta exposición, que es mucho más que una lectura en relación con la entrega del Torah, también está relacionado con el sermón del monte, el sermón de la montaña. Todos conocemos esta definición de la palabra sermón. Palabras que resuenan, hacen eco y que solamente son palabras. Pero Yahushua HaMashiach quiso llevar a los discípulos todavía un poco más a profundidad. En el tiempo de Moshe Rabbeinu, en el monte Sinaí, el que estaba otorgando, haciendo como intermediario entre el pueblo y Yahuwah, era Moshe Rabbeinu. En este caso, en el Sermón del Monte, capítulo 5 del libro de Mateo, nos habla de una relación en donde el mismo Torah viviente, que es Yahushua HaMashiach, la palabra de Yahuwah encarnada, llegando a nuestra tierra, él mismo da a conocer y revela todo lo que se ha dicho en relación con el Torah de Yahuwah. Vamos a comenzar entonces con esta definición. Hay una definición que aparece en el internet. Ahí aparece, lo busca uno en el buscador, definición de la ética. Y aquí me apareció estas palabras que dice, palabras modificadas con IA. Ya aunque uno no quiera, automáticamente, inteligencia artificial envía respuestas como una consulta. Aunque uno no quiera estar en interacción con máquinas, pero finalmente eso es lo que nos lleva en esta actualidad. Dice así la definición de forma secular: ser ético significa actuar conforme a lo moral, guiado por principios de integridad, honestidad y justicia. Esto es muy importante que nosotros escuchemos, porque en la definición en relación con el mundo secular tiene mucho que ver en la escritura, mucha relación. ¿Qué es lo que busca? Si aquí nos damos cuenta de este principio, busca interactuar de forma moral, bajo principios de integridad. Cuando habla de integridad, está relacionado con unir una o más personas y no desintegrar. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser las amistades, puede ser los conocidos, ya sea en una escuela, ya sea en cualquier lugar. Lo que busca es integrar. La segunda palabra que aparece, honestidad. Honestidad es algo que nosotros tenemos que aplicarla. Esta es la definición secular de la palabra ético. Y la tercera palabra, justicia. La palabra justicia, no solamente algo que yo pueda requerir justicia, sino debo ejercer justicia. Tanto la exijo para mí como la exige la otra persona que está enfrente de mí. Dice, la ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre nuestras acciones
para distinguir lo correcto de lo incorrecto, promoviendo una convivencia. Nuevamente volvemos a encontrar esta palabra que está relacionada con integridad, una convivencia responsable y respetuosa. Para comprender a fondo esta palabra ética de forma secular, la divide en áreas claves. Por ejemplo, ética profesional, conjunto de normas que guían el desempeño de una labor. Cualquier profesión u oficio o trabajo o labor está relacionado con esta guía profesional en una ética. Por ejemplo, como el secreto médico, el respeto al cliente, la transparencia financiera. Como les decía hace un momento, esto se conoce en la teoría, el término ético profesional, pero sabemos que en la práctica no se lleva a cabo, porque está basado bajo intereses personales, intereses económicos, intereses financieros, intereses de mucha índole. Entonces, la ética profesional se pierde. Pero, ¿a quién le interesa tener ética profesional si al fin y al cabo nadie lo lleva a cabo? Aquí es donde entra el Torah de Yahuwah, en donde no está basado en lo que nadie me ve, nadie me oye, nadie me escucha, entonces lo puedo hacer. Esta enseñanza en relación con la ética del Torah, hoy que estamos recibiendo la entrega del Torah, es algo impactante, porque es una decisión que nosotros tenemos que retomar como pueblo de Israel, decidir con nuestras acciones, hechos, actitudes, sentimientos, emociones, tener una ética profesional. Muchas veces no lo alcanzamos a entender por causa de que venimos de una delegación totalmente quebrada, incluso dentro de las propias familias donde crecimos, una razón por la cual es más fácil hacer lo que esté a mi alcance. No me importa si alguien me ve o no me ve. Hago lo que a mí me conviene, lo que trae beneficio para mí. Y entonces aquí es donde se rompe esta relación de integridad, de honestidad, de justicia, de poder hacer lo correcto y de poder tener una convivencia. Exactamente lo que acabamos de leer hace un momento. Existe otra ética contramoral, ética comparada con la moral, mientras que la moral son normas transmitidas por la sociedad. La ética es la reflexión racional e individual sobre por qué esas normas son válidas. Otra de las éticas de las leyes en relación toma de decisiones. Ayuda a resolver dilemas cotidianos buscando el bien común y evitando daños a terceros. Aquí está lo principal de esta toma de decisiones. Buscando el bien común. El común, no solamente el mío, mi propio beneficio o abuso de esa confianza, abuso de la responsabilidad que se me delega. Entonces yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Hay una parábola en relación con el varón, que el dueño le pide cuentas a un varón y al ver que no tenía, echa las cuentas, comienza a darse cuenta que había desfalcado a su propio patrón. Empieza a pedir cuentas y lo va a meter a la cárcel. Inmediatamente, inteligentemente, empieza a decir: ¿cuánto me debes? Te debo 10. Bueno, haz esta carta y pon que me debes 5 y continúa con tu vida. Y así sucesivamente, cada uno debía una cantidad y finalmente hizo negocio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tomó una mala decisión. Su moral, su ética, no fue profesional. Vio su propio interés, su propio beneficio, pero se le olvidó que estaba trabajando para alguien.
Esto es lo que nosotros vamos a recibir el día de hoy en esta celebración de Shavuot. Cada año nosotros llevamos a cabo esta celebración, esta Moed de HaShavuot, en el tercer mes, en el día 9. Y cada año tiene que representar que nosotros subimos un escalón, una escalera. Cada escalón es que no lo podemos hacer solo, sino por medio de la intervención y la ayuda de Yahushua HaMashiach y la Ruach HaKodesh. Es como nosotros podemos ir acercándonos al encuentro con nuestro Hacedor, con Yahuwah, por medio de la Ruach HaKodesh que nos asiste en todo momento. Si nosotros elegimos el Torah, entonces elegimos la vida. Este era un nombre muy excelente que a mí me hubiera gustado. En lugar de nombrarlo el Torah y la ética, pude haber elegido el Torah y la vida. Elegimos el Torah, elegimos la vida. Pero así es este conflicto en relación con los temas. ¿Qué es lo que más va a llamar la atención? Vamos a ver entonces cuál es nuestro compromiso en relación con el Torah. Cada Moed de Yahuwah es un tiempo conmemorativo. Es un tiempo donde Yahuwah nos permite revalorar todo el contenido e instrucción que traen los tiempos señalados para su pueblo de Israel. Vamos a hacer una reflexión sobre nuestros compromisos con el Torah. El compromiso que debemos tomar siempre, cada vez que nosotros llegamos a una celebración de Shavuot, recordando aquella expresión, Naaseh benishma, haremos y obedeceremos. La respuesta sería, si estamos conscientes de nuestras palabras, cada palabra que sale de nuestra boca tiene que ir acompañada con hechos, con obras, no solamente de palabra, no solamente de pensamiento, sino tiene que ir acompañada de acciones. Un compromiso ético en donde el pueblo de Israel tenía la posibilidad de cuestionar si era correcto o no seguir los caminos de Yahuwah. El propósito del Torah es servir como una instrucción, como una guía, lejos de solamente ser un conjunto de reglas, y su objetivo central es revelar la voluntad de Yahuwah. En un marco de justicia, de orden social, enseñar a la humanidad a cómo vivir una vida ética, una vida plena, principalmente en conexión, porque la individualidad nos anima e insinúa a pegarnos a los caminos de Yahuwah Hashaddai, el Todopoderoso. Matán Torah. Matán Torah significa la entrega del Torah. Esto es algo que nosotros debemos tener conciencia, que estemos conscientes de que el Torah de Yahuwah se nos ha entregado con una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No solamente es entregar algo, un paquete o un regalo, pero que nosotros lo apartamos y lo dejamos ahí como alguien que no entiende, no comprende la grande responsabilidad que nos ha sido entregados. Esto es de forma individual. No todos podemos tomar la misma decisión, pero a todos se nos da la misma responsabilidad, pero cada uno de nosotros desarrolla, esta evoluciona, crece y afirma su vida en esta escritura llamada HaTorah. Acabamos de leer, el que tiene el Torah tiene la vida. Lo mismo que sucedía en el huerto del Edén. En el centro del huerto del Edén había un árbol que se llama el árbol de la vida. Ese es el Sefer Torah. La entrega del Torah se llevó a cabo en el monte Sinaí para cumplir propósitos fundamentales. El primero está relacionado con una instrucción de vida. Esto es lo que nosotros debemos poner atención. Si sirve para una instrucción de vida, funciona,
entonces me interesa el tema. La palabra Torah proviene de una raíz hebrea llamada yará, que significa enseñar o señalar el camino. Es visto como el manual de instrucción para todo ser humano. Es una guía moral y ética, y aquí es donde coincide justamente lo que acabamos de leer al principio. Es una guía moral, ética. Primero porque establece un orden social basado en criterio universal de justicia, equidad, de claridad, de ayuda al prójimo, de respeto mutuo, principalmente de Kedushá. Strong H8451 es la palabra Torah y viene de la palabra raíz yará. Torah significa precepto, estatuto, el decálogo en relación con las 10 palabras, que es lo que estamos recibiendo el día de hoy. Significa derecho, dirección, enseñanza legal. Estamos hablando de leyes y leyes también, porque lo que busca principalmente en relación con esta ética y moral, el Torah de Yahuwah, busca una reconciliación entre la humanidad. Primero entre la humanidad, o primero mi propia persona. Muchas veces estamos peleados nosotros mismos. A veces nos miramos al espejo y nos decimos entre la mente, estoy enojado contigo, no me hables, no quiero hablar contigo. Y nos damos la vuelta, estamos enojados con nosotros mismos. Cualquier persona que diría y nos ve haciendo esas acciones, y esta persona ya le patina el coco, ya se le zafaron los tornillos, le hace falta grasa en su cerebro porque habla solo. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer, hablar con nosotros mismos, tener una reconciliación entre nosotros mismos. Cuando nosotros no nos amamos, cuando nosotros no nos respetamos, cuando nosotros no nos cuidamos, entonces no lo podemos hacer por otras personas. El amor comienza por uno mismo, el amor propio, la ayuda propia empieza por uno mismo. Pero si hemos sido capacitados, ayudados, hemos aprendido, hemos crecido, entonces vamos a poder ayudar a otros. Hay muchos que ayudan, extienden la mano al prójimo. Ya es responsabilidad del prójimo si se deja ayudar o no. Eso depende de la persona, porque también hay personas que no se dejan ayudar. La palabra yará, H3384, significa fluir como agua, colocar o lanzar específicamente una flecha, disparar, pero disparar una flecha con la intención de dar en el blanco, no disparar una flecha al aire, como quien dispara una bala al aire, sin saber a dónde va a caer, sino tiene un objetivo, yará, fluir como agua, disparar, apuntar, algo específico, destacar, como alguien que es señalado con el dedo, tú, es específico, enseñar, habla de la enseñanza. El Torah de Yahuwah nos va a enseñar muchas cosas que hoy en día hemos dejado de practicar. Significa abatir, derribar, enseñar, flechero, hundir, significa lluvia, maestro, también significa mostrar, tirar, seña, saciar, entre otras palabras. El propósito ruhaní, esta palabra vamos a utilizarla mucho en esta enseñanza, el propósito espiritual, ruhaní, del Torah, se lleva a cabo por medio del libre albedrío. El mismo Torah proporciona las herramientas para superar impulsos negativos, elegir la bondad, elevado así el nivel ruhaní de todo el mundo, eleva,
su nivel espiritual. La ética de nuestro Creador se basa en la justicia perfecta, el amor incondicional, la verdad y la integridad. A través de la Escritura, es como Yahuwah, nuestro Creador, establece un estándar moral arraigado a su propia naturaleza, guiando a la humanidad hacia el bien, hacia la equidad y la compasión. En hebreo, el concepto de ética y moral se agrupa principalmente bajo la palabra musar. En la tradición escritural, la ética no solamente abarca el buen comportamiento, sino también la instrucción, la disciplina y la rectitud. En el diccionario Strong existen términos fundamentales que moldean la ética y la moral hebrea. Ahora vamos a ver la definición de estas palabras claves en relación con la ética y la moral. Hace rato al comienzo leímos la definición secular, pero vamos a ver que en la escritura, en el mismo Torah, tiene su propio diccionario, su propio lenguaje, su propia comunicación, que eso es lo que intentamos comunicar a ustedes. Y eso es lo que nosotros intentamos aprender de Yahuwah constantemente. Algunas palabras, musar, Strong H 4148, se traduce como disciplina, corrección moral o instrucción. Disciplina está relacionado con barazos. Representa el esfuerzo consciente por forjar el carácter y el comportamiento ético. Hay un pasaje en relación con instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará. Algunos ejemplos aparecen en la escritura que vamos a compartir. Otra palabra clave, sedaká, Strong H 6666, son 4-6. Significa justicia, rectitud, equidad. En el pensamiento hebreo, la sedaká no es solamente un acto de caridad, sino una obligación ética de hacer justicia, restaurar la dignidad del prójimo. Otra palabra clave, meisar o meishar o maishar, Strong H 4339. Se traduce como equidad, rectitud, rectamente. Se refiere a la rectitud de corazón, a una conducta ética equilibrada. Otra palabra clave, Gesed, Strong H 2617. Aunque a menudo se traduce como misericordia o bondad amorosa, en términos éticos implica lealtad, fidelidad, compasión activa en las relaciones interpersonales con Yahuwah. Al contrario, o lo contrario sería Abal, Strong H 5767. Abal trata injustamente, injusto, impío, malvado, perverso. La justicia y la equidad, en el Salmo 33, verso 5, él ama la sedaká, la justicia. Umishpat, aquí está el juicio, el derecho. Gesed, de la bondad, Yahuwah está llena toda la tierra. De la bondad de Yahuwah está llena toda la tierra. Aquí vemos una combinación entre justicia y equidad. Palabras que acabamos de ver. En Deuteronomio 32, verso 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Eloa de Muná, fiel. La palabra emuná significa fidelidad. Ahorita lo vamos a ver en definición. Sin Abel,
sin Abel, no Abel como Caín y Abel, no, sino sin Abel, iniquidad, sin iniquidad, Sadik, justo, recto, Yashar, derecho, es él. Vuelvo a leerlo. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Únelo a fiel, Emuná, sin iniquidad, Abel, Sadik, recto, y Yashar, derecho es Yahuwah. Strong H 530, la palabra Emuná. Emuná viene de Amán. Ahorita vamos a ver el significado. Emuná significa firmeza, seguridad, fidelidad. También está incluida la palabra fe, que muchas veces sabemos que la palabra fe está relacionada con un dios griego, el dios Fi, pero es más completa esta palabra, emuná, firmeza, seguridad, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, lealtad, reinar, veraz, verdad, más allá de la simple y sencilla palabra fe, que solamente la conocemos como creer algo que va a suceder sin que haya sucedido. Pero la palabra emuná habla de fidelidad. Esta fidelidad está acompañada con acciones, con hechos, no palabras. Strong H 529, la palabra emun, significa establecido, confiable, fiel, verdad, verdadero, emun. Y la palabra raíz es amán, H 539. Significa levantar o mantener, criar como padre o enfermo, rendirse, firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, genuino, certero, ir a mano derecha, haya, hallo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, establecer, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. Esta es la razón, la palabra fe, como no existe en el hebreo, no tiene una palabra específica. Si entra dentro de esta palabra emuná, que es más completa, habla de toda una gama de palabras, vocabulario, que están relacionadas con fidelidad, con asuntos relacionados con responsabilidad, más allá de creer que algo va a suceder. Por otro lado, la palabra negativa, Strong H 5765, Abel, significa distorsionar, principalmente moralmente, perverso, iniquidad, Abel. Es también una palabra de abón, iniquidad, perverso, pecado. La kedushá y la pureza. Primera de Kifa, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes que no se conforman con los anhelos que antes tenían, estando en su ignorancia. Antes de que nosotros conociéramos el Torah de Yahuwah, vivíamos en un estado de ignorancia, sin conocer el propósito y plan que tiene Yahuwah para nuestras vidas. Una enseñanza que está pendiente para compartir con ustedes. El propósito de Yahuwah para mi vida. Debo conocerla. Pero en este día, Yahuwah nos está entregando su Torah para que nosotros aprendamos, dice Rabino Natán, de una sola vez y para siempre, que tiene un propósito para mi vida, en el cual vamos a tratar ese tema de la ética, en el cual no puedo estar jugando con la ética del Torah de Yahuwah. Jugar con la ética del Torah de Yahuwah es jugar con mi propia vida,
como caminar por una cuerda floja en medio de dos montañas, sin protección, sin malla, sin ayuda. Es una muerte segura. Tenemos entonces que aprender a caminar en obediencia, en dirección, en compañía del Torah de Yahuwah. Primera de Kifa 1:15 dice, sino como aquel que les llamó es Kadosh, puro, sean también ustedes Kadosh en todo su comportamiento. La Kedushá y la pureza son uno de los puntos claves de la ética del Creador. Kedushá, traducido como santidad, pureza. Estos son puntos claves dentro de la ética del Torah que Yahuwah nos quiere enseñar a nosotros. Rahabín y compasión. Salmo 103, verso 8. Rahum Behanún, compasivo y bondadoso, es Yahuwah. Tardo para la ira, rico en gesed, en fidelidad o amabilidad. El amor a nuestros semejantes. Mateo 22, del 37 al 39. Habló Yahushua diciendo, amarás a Yahuwah tu Creador con todo tu corazón, con toda tu nefesh y con toda tu mente entera. Este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ordena este orden social en una ética moral y torática? ¿Cómo se ordena? Mishpat, juicio, justicia. La mayoría de los mandamientos del Torah se consideran mishpatim, juicios. Cuando nosotros escuchamos de juicios, quiere decir que se está implantando siguiendo leyes establecidas. El Torah de Yahuwah, a través de esas leyes, establece en nosotros una protección. No solamente me protege a mí, también protege a mi prójimo, a todo ser humano. Por esa razón, una ética torática nos conviene a todos, porque de esa manera nosotros podemos reclamar en el nombre de Yahuwah la injusticia que se está llevando a cabo, y Yahuwah, que es fiel y justo, va a hacer justicia, no como la humanidad, que se deja corromper, que se deja manipular, que se deja comprar, o simple y sencillamente no tiene una ética profesional. Yahuwah no lo va a hacer. Sería romper su propio principio. Por esa razón nos conviene a nosotros mantenernos en una ética en donde la justicia se va a llevar a cabo con equidad. La mayoría de los mandamientos del Torah se consideran juicios, mishpatim, estatutos que se encargan de la justicia, mandamientos que tienen que ver con la justicia. El Torah exige una impartición de la ley, prohibiendo el soborno, la parcialidad hacia el rico o hacia el pobre, ordenando el uso de pesas y medidas, como nos dice en Deuteronomio 16:20, Sedek, Sedek, Tirdof, justicia, solo justicia, perseguirás, para que vivan y hereden la tierra que Yahuwah, su Creador, les está dando. Esto refleja la centralidad de este valor, además de la justicia. También está involucrada la equidad, también la dignidad humana. Se establece la igualdad ante la ley, tanto para el nativo como para el extranjero, protegiendo explícitamente a los más vulnerables de la sociedad, como en el caso de las viudas, los huérfanos, los jornaleros, para evitar la opresión y para evitar la desigualdad extrema. Hoy en día estamos oyendo mucho de igualdad. El Sedek, y aquí viene también Sedaká, que es la ayuda al necesitado, es uno de los pensamientos que trae el Torah
ayudar no solamente en un acto de generosidad opcional, sino una obligación de justicia social, para restaurar la dignidad de la persona. Como consecuencia, la reparación del mundo. Por esa razón es que hablamos de equidad, de dignidad humana, y la ayuda. Aquel que necesita es parte también de nuestra obligación, que es otro punto importante, el respeto mutuo. Respeto mutuo, todos nos merecemos y nos debemos. Se prohíbe el rencor dentro del Torá, la venganza, la calumnia, como se detalla en el libro de Levítico capítulo 19. Ahí encontramos una grande lista de leyes humanas o leyes civiles que nosotros tenemos que respetar. Sobre cada ley social, si es que nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluye específicamente tratar también al extranjero con la misma consideración. La Kedushá, la santidad, es el llamado a apartarse de la maldad. No es una retirada del mundo, sino una invitación a elevar las relaciones humanas. Significa que la vida en sociedad debe reflejar una dimensión moral superior, donde las interacciones diarias estén impregnadas de pureza, de compasión y de propósito. El compromiso ético con el Torá es la responsabilidad activa de vivir guiados por sus mandamientos, buscando primeramente la justicia, buscando la equidad, sobre todo la compasión. Básicamente se trata de actuar con integridad. Esa integridad que está relacionada con el prójimo. Ayudar a quien lo necesite, manteniendo una conducta recta como base para un mundo mejor. La ética en el Torá se rige por varios pilares, por valores fundamentales. Levítico capítulo 19, verso 18. Dice, no te vengarás ni cargues ningún rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu fraterno como a ti mismo. Yo soy Yahuwah. Estas son las palabras que nosotros tenemos que recolectar y viendo que es una oportunidad para que nosotros vayamos subiendo un escalón más. En cada año nosotros damos un ciclo en relación con las lecturas de las Parashot. Cada semana, cada Yom Shabbat, tenemos una lectura, un tiempo de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir aprendiendo y dar paso firme para que nuestra vida sea transformada de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Yahushua HaMashiach. Consideramos el principio fundamental de esta ley que exige tratar a las demás personas con la misma dignidad, con el mismo respeto que uno desea para sí. Cuando la persona no se respeta a sí mismo, no tiene la capacidad de respetar a los demás. La responsabilidad social, de justicia y de juicio, Sedaká y Mishpat, el Torá exige activamente la búsqueda de la justicia. ¿Cómo se puede equilibrar esta búsqueda de la justicia? Primero se debe proteger a los más vulnerables. De alguna manera, también el contribuir a una razón social, la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. El concepto hebreo, Derek Eretz, el camino de la tierra, tiene que ver con el buen trato que procede al estudio del Torá. No se puede ser una persona conectada si no está en práctica lo aprendido. Todo lo podrido, egoísta, bajo la persona, es lo que debemos de trabajar, de tratar personalmente, si no se quita la suciedad individual y se sienta uno a estudiar Torá. Se convierte
en algo contradictorio, porque el Torá comienza a establecer estas normas y leyes para que podamos mirar hacia adentro de uno mismo. Nadie se conoce mejor que nosotros mismos para que podamos ver la integridad, la equidad y la justicia. Estas normas estrictas sobre la honestidad, desde el uso del Torá, que marca el uso de pesas justas, medidas justas, hasta en el comercio. En el cumplimiento de la palabra dada, lo que la persona dice o se compromete, esto obliga a cumplir como todo estudiante de Torá y como principalmente como hijo de Yahuwah. Entonces, abrazar el Torá se convierte en un compromiso y no solamente con mi alma o conmigo mismo, porque lo único que estaría haciendo es comer y comer, alimentarme y alimentarme, pero esto no genera un compromiso. El compromiso es la capacidad que tiene la persona para cumplir, para con sus obligaciones, con sus promesas, con sus acuerdos, manteniendo una actitud constante y firme para lograr un objetivo, incluso cuando las condiciones se vuelven difíciles. Puedo estar o no de acuerdo con muchas cosas, pero si yo tengo o hice un compromiso, tengo que actuar de manera igual. Puedo llegar a un pasuk del Torá donde se menciona o se enumera ciertas cosas que tal vez vaya totalmente en contra de mi persona o de mi pensamiento, y ahí es donde yo tengo que menguar para adaptar lo que se está estableciendo el pasuk en mi propia vida personal. Esto genera que mi compromiso se mantenga porque estoy abierto al cambio, a modificar lo que necesito modificar. Cuando usted está estudiando Torá, puede estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero el compromiso es muy importante. Primero, es en nosotros mismos. Después, el respeto hacia los demás. Debemos cuidar también lo que decimos, porque no es solamente evitar el lashon hará, la mala lengua, el chisme, sino que es algo que no debería de existir. Lamentablemente es el alimento de todos los días, el chisme, la habladuría, la difamación, el daño de la reputación de nuestro prójimo. Y Yahuwah nos dice que todo esto sale de la persona. Dice el libro de Marcos, capítulo 7, del 20 al 23. Habló Yahushua diciendo, lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre, porque del interior, del corazón de los hombres, proceden los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones y homicidios, robos, codicia, perversidad, engaño, lascivia, un ojo malvado, blasfemia, orgullo, insensatez. Todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan al hombre. En Mateo capítulo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si usted se da cuenta, en estos pasuk que acabamos de leer, nos habla de una persona que no tiene ética, que no tiene moral, y mucho menos que pone en práctica el conocimiento del Torá de Yahuwah. Más bien, es una persona que no conoce del Torá, aunque no se lo hayan presentado. El mismo Torá nos dice que debemos de cumplir en llevar a cabo todo lo que dijimos o hablamos y prometimos. Somos muy rápidos para hablar, emocionalmente hablando, para decir, aquí estoy, tómenme en cuenta, yo participo, téngame a mí en cuenta, yo quiero, pero si no me lo piden,
entonces no lo hago. No me involucro. No tomo la iniciativa. No perdamos de vista el compromiso y la obligación que esto conlleva, el compromiso con el Torah. Beajapta, le reajá, camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un principio fundamental en nuestro conocimiento de la ética y moral en relación con el Torah de Yahuwah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, entonces no puedo tener compasión, rajamín, favor. Si yo robo, lo que acabamos de leer en relación con el Mateo y Marco, hurto, doy falso testimonio, estoy hablando contra mí mismo. Y eso es lo que yo no quiero, que hablen en contra de mí. Si hay algo que yo tengo que mejorar, tengo que salir adelante, yo lo tengo que ver. Yahuwah que me revele, que me muestre cuáles son las cosas que están dentro de mí, que están contaminando, que se están pudriendo dentro de mí, que necesito yo renovar, mejorar. El mismo Torah nos dice que debemos de cumplir en llevar a cabo todo lo que dijimos o hablamos y prometimos. Somos muy rápidos para hablar, emocionalmente hablando, para decir, aquí estoy, cuenten conmigo, yo participo. En la historia del buen samaritano, Lucas capítulo 10, del 25 al 37, nos muestra que el samaritano muestra compasión y favor delante de una circunstancia que amerita atención. Por otro lado, también vemos que quienes se supone deberían de participar e involucrarnos, los que estamos estudiando Torah, es un principio para nosotros. Si nosotros somos los estudiantes, tenemos que mirar con detalle este acontecimiento y mirar que no es aquel lleno de rajamín el que se aísla completamente de su prójimo. El Torah nos muestra que nosotros podemos practicar todas estas justicias, todas estas éticas, aún sin haber leído un solo verso en la escritura. Movidos por compasión, movidos por rajamín. ¿Qué es lo que hace que algunas personas, sin haber leído un solo verso de la Biblia, hace que ellos se comporten como todo un ser humano? Que a veces son ejemplo para nosotros mismos, que llevamos mucho tiempo en la escritura, en grupos religiosos, en dogmas, filosofías, doctrinas, y no cambiamos. Seguimos o igual o peor, pero parece que no ha habido un cambio. ¿Qué es lo que ha faltado? Ha faltado un verdadero compromiso. No es que falle la palabra, no es que Yahuwah se haya equivocado en haberlo elegido, sino no ha habido un verdadero compromiso. Hace algún tiempo hablamos en relación cuando nosotros compartimos inmediatamente una excusa. Es que se me olvidó, es que no me acordé, es que no sonó el despertador. Y comenzamos con una serie de pretextos. Es que no tenemos un compromiso, no tenemos ética todavía en relación con el Torah. Somos como nos comportamos como niños, que vamos de un lado para otro, queriendo recibir regalos, premios, elogios, pero nunca la disciplina de parte de Yahuwah. Si viene la disciplina, entonces ahora me siento el enojado. Ahora digo, ¿y ahora por qué me tratan así? ¿Ahora por qué me maltratan? ¿Ahora por qué me dicen? ¿Acaso no es Yahuwah el que está tratando con nosotros? Yahushua vino a mostrarnos todo el amor del Shamaín, y no solamente lo hizo por el pueblo hebreo, sino que también lo derramó sobre toda la humanidad, para que cada uno de nosotros pudiéramos elegir si lo aceptábamos o no, si lo recibíamos o lo rechazábamos. Mateo 22, verso 39. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Marco, capítulo 12, verso 31. El segundo es semejante. Beahapta, le reajá, camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego nos dice, no hay mandamiento más grande que estos. Yahushua nos enseña a resumir. ¿Para qué tanto? Si lo podemos resumir en dos palabras. Yahuwah primero y después tu prójimo como a ti mismo. Digamos, surge una línea vertical y una línea horizontal. Ambos pasuk establecen claramente que nuestro compromiso no es solamente con aquellos que conocemos o con quienes nos llevamos bien o que tenemos cosas en común, sino que todas las personas se convierten en nuestro prójimo. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, comprender por qué nos enseñaron en el pasado, en la religión, que el amor al prójimo es o se refiere al hermano de la fe. Aquel que no es hermano de la fe no es mi prójimo. Eso fue lo que nos dijeron. Pero en comparativa con el lenguaje y la intención de Yahushua, no deja a nadie fuera. Completamente nos da la misma oportunidad. Que seamos nosotros mismos quienes nos descalificamos. Y no que Yahushua nos cierre la puerta. Así es de que si hay o existe una descalificación, no es por parte de Yahushua, no es porque no se les dio atención, es por uno mismo. Es muy importante comprender las palabras de Yahushua, pues Él es el Torah viviente y de sí mismo nos está hablando al explicar sobre el prójimo. Le dio un enfoque mucho más profundo. Primero, equilibró emocionalmente, porque para poder dar a Javá amor a otros es necesario tener una autoestima sana, amor propio, darse a uno mismo primero. No se trata de anularse o descalificarse, sino de extender ese ajabá, ese amor propio hacia los demás. Las enseñanzas religiosas son las que están solamente en su entorno, alrededor de su comunidad o de su congregación. El concepto de prójimo se amplió para incluir cualquier persona, independientemente de su origen, de estatus social, fomentando ¿qué cosa? La generosidad y la ayuda. Este concepto lo instituye Yahushua como la máxima ética universal. No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta es la parte que tenemos que corregir. No podemos dar lo que no tenemos. Si no me valoro, si no me cuido, si no me respeto, entonces no puedo cuidar, no puedo valorar, no me puedo respetar. En el libro de Devarim, Deuteronomio, se convierte en el eje central entre Yahuwah y el Creador. Entre Yahuwah el Creador y su pueblo. Se presenta como una decisión consciente que determina la vida, la prosperidad y el bienestar. Todos queremos una vida saludable, todos queremos crecer, buscamos estabilidad. Los pasuquín, los versos más importantes que hablan de esta importancia, tenemos en Deuteronomio 5:33, que nos habla de una vida plena. Dice así: sigan el camino que nos ha ordenado Yahuwah, nuestro Creador. Andarán a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que han de heredar. Esto estamos hablando de una ética en el Torah. Sigan el camino que nos ha sido ordenado a fin de que podamos vivir. Si no seguimos este camino que ha sido trazado previamente, entonces vamos a ir directo a la muerte. Dice la palabra Behol Haderek, sigan el camino. ¿Cuál es el camino que nos ha trazado Yahuwah a partir del Torah?
uno de los problemas más comunes del creyente es que vemos el Torá como un dogma. Y esto no es un dogma, es mucho más que un dogma, una religión, una doctrina. Es decir, más que una enseñanza religiosa, aquí es donde se encuentra el fallo, el error. Todo creyente, al tomarlo como un dogma, una doctrina, no le da la importancia que verdaderamente tiene. Porque es una doctrina solamente. El Torah no es una doctrina, mucho menos una religión. Cuando lleguemos casi al final, esta enseñanza, al final, que va a estar dividida en dos partes, vamos a dar paso en relación con los 10 mandamientos. Vamos a descubrir algo que quizá no se había dado cuenta. En los 10 mandamientos está codificado todo el plan de Yahuwah. Y Yahushua HaMashiach lo reduce en dos. Primero a Yahuwah y luego a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no cumplimos con esta ética en relación con el Torah, entonces estamos violando todo el Torah, automáticamente. Si yo estoy en contra de mi fraterno, de mi fraterna, de mi amigo, de mi vecino, le estoy haciendo daño, lo estoy perjudicando, me estoy haciendo daño a mí mismo. El Torah es ética, es moral, es un estilo de vida, es un conjunto de leyes, instrucciones que nos ayudan a vivir. No es una enseñanza religiosa de una congregación específica. Entonces nos dice, sigan por el camino que Yahuwah, su creador, les ha trazado. Leman Yun, para que vivan y para que prosperen y prolonguen los días en la tierra que han de poseer. Otro pasuk, Deuteronomios, capítulo 11, verso 26 al 28. Mira que yo pongo delante de ti, Hayom Berajá, hoy la bendición, Ukelala, y la maldición. Pongo delante de ti. La bendición, si obedeces los mandamientos de Yahuwah. Aquí dice una condición. Hay bendición si obedeces. Que yo mismo te estoy mandando el día de hoy. La maldición, verso 28. Si no obedeces los mandamientos de Yahuwah, tu creador, y te apartes del camino que yo te estoy mandando a ti hoy. Esto ya se puso en juego porque Yahuwah mismo nos ha puesto en el camino, nos ha dado la bendición para que nosotros la elijamos. Hoy es el día de la entrega del Torah. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a recibir o la vamos a rechazar? Dice, este mandato que te estoy dando a ti hoy para ir detrás de otros Elohim extraños que no has conocido. Una maldición. A nosotros nos corresponde elegir. Miren, pongo delante de ti. Aquí es donde entra el libre albedrío. Queremos la vida, queremos el bienestar, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada, ni a dar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se sigue girando alrededor de la mediocridad? Justamente porque lo único que hago es comer y comer y comer y dame y quiero, pero no hay absolutamente nada en nuestra persona. El libro de Devarim fue uno de los que utilizó Yahushua para enseñar aquí en la tierra. En Deuteronomio 28, 1 y 2 nos habla del resultado de su fidelidad. Dice así Devarim 28, 1. Y vendrá a suceder, si escuchas y obedeces la voz de Yahuwah, tu creador, y guardas cuidadosamente, haciendo o obedeciendo todos sus mandamientos, el cual yo te estoy ordenando hoy, te pondrá Yahuwah, tu creador, en lo más alto, sobre todas las naciones de la tierra.
Estas mismas palabras las repitió Yahuwah al Israel justo en la falda de la montaña del monte Sinaí. Yo, si tú escuchas y obedeces, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Es impresionante esas palabras. Ser el mayor tesoro de Yahuwah solamente por escuchar y obedecer, que va a traer un beneficio personal, individual, y que si lo comparto con los demás, voy a extender esas estacas de mi tienda con esa misma bendición. Dice Devarim 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros ya no tenemos que ir detrás de la bendición, porque la bendición viene detrás de nosotros y te alcanzarán, porque tú bendeciste, tú obedeciste la voz de Yahuwah, tu creador. Así es de que en este tema relacionado con la ética del Torah, que está relacionado con conductas apropiadas en relación conmigo mismo, no puedo violar mi propia conducta, mucho menos intentar violar la integridad de mi prójimo. Si yo logro mantener mi integridad completa, entonces puedo ayudar a los demás y por consiguiente mantengo la integridad en mi relación con Yahuwah. De lo contrario, todo es una fantasía, una falacia, como aquel que viola su propia palabra, aquel que se roba a sí mismo, se roba en su propia casa, se roba en su propio negocio, se roba en su propia salud, creyendo que está haciendo bien. Pero ¿qué tanto es tantito? No importa, de algo, alguien se ha muerto de cosas más feas. Y juega uno todavía con esta situación. ¿Qué significa que nos pondrá por encima de todas las naciones de la tierra? ¿Acaso se convierte esto en una competencia, en una rivalidad contra los demás? ¿O quizá un poco más? No se trata de esto. Significa que nosotros somos completamente conscientes del sufrimiento ajeno y que hay personas, pueblos, culturas, que siempre van a estar peor. Si uno se lamenta o se queja, o si uno decide qué es lo que está mal, siempre va a ser alguien que va a estar peor, o va a haber alguien que está peor. Entonces aquí se trata de que a partir de la obediencia al Torah y sus mandamientos, hay una elevación y una trascendencia en Rúa. Y dice, Uktanja, Yahuwah Eloheja, Elión. Te pondrá Yahuwah tu creador en lo más alto, sobre todas las naciones de la tierra. Proverbios capítulo 10, verso 17. Aquí es donde aparece nuestra palabra musar. Dice, orad, lehayin, shomer musar. En el camino de la vida está el que guarda la disciplina. En el camino de la vida está el que guarda la disciplina. La disciplina es la palabra musar. Ya lo vimos hace un momento. Habla de corrección, habla de castigo, de recibir la vara. Si con las palabras no resistimos quien nos corrige, ahora imagínese si nosotros recibimos un varazo, imagínese un varazo en su espalda, en el lomo, que quede todo marcado hasta que salga mole, sangre. Entonces, ¿qué haríamos? Nos voltearíamos directamente contra esa persona y acabaríamos con él. Nuestros padres en muchas ocasiones hicieron y tomaron esta disciplina, esta acción para corregirnos, porque posiblemente si no, de no haber sido de esa disciplina, hoy no lo estuviéramos contando. Estaríamos detrás de una prisión, estaríamos en un hospital, estaríamos en una tumba. De no ser por ese castigo
esa disciplina que recibimos. Pero él abandona la corrección, el que abandona, aquí me faltó que, el que abandona la corrección se extravía, hierra, vaga, se tambalea. Seguir el camino de la vida, hoy pongo la bendición y la vida. Y así lo hemos leído porque es una garantía. Devarim, Deuteronomio 5:33. Sigan el camino, porque nos ha ordenado Yahuwah nuestro Creador. Andarán a fin de que vivan y les vaya bien, y prolonguen los días en la tierra que han de heredar. Samar, capítulo 119, 105. Lámpara para mis pies es tu palabra, luz a mi caminar. El Torah, la ética del Torah, es lo que señala el camino del ser humano. Le muestra por dónde tiene que ir. Entonces nuestro compromiso con el Torah, por medio de la emuná, implica muchas cosas. No es un dogma, no es una doctrina. Tal vez usted y yo estuvimos y formamos parte de algún movimiento religioso. Lo único que hicieron fue dictaminarnos un sistema basado en esas doctrinas o dogmas. Como consecuencia, se arraigó en nosotros y por esa causa no nos ha impedido avanzar. Hemos tenido muy bajo crecimiento, principalmente con el vocabulario, conceptos, seguimientos. Ahora comprendemos que el Torah se refiere a un verdadero estilo de vida, una moralidad, una ética. Estudios científicos han demostrado que las prácticas espirituales, la sumisión a lo sagrado, activan el sistema de recompensa cerebral. Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa que libera unos neurotransmisores asociados con lo que es el bienestar, la satisfacción. Dicen los científicos que sentir que se está cumpliendo con una misión superior genera validación emocional, refuerza la conducta de obediencia a largo plazo, ayuda al bienestar de la persona. Está incluso hasta científicamente que es lo mejor. El problema es que si se canaliza mal y no se entiende realmente el propósito y el compromiso que tenemos nosotros con el Torah de Yahuwah, todas las personas han recibido una medida de emuná. Todos. Pero algunos vivimos de ellos. Algunos lo han tomado como un regalo. El punto es que se deposita en esta emuná hasta... El punto es que se deposita en esta emuná toda nuestra credibilidad. Incluso hasta las personas que no conocen de Yahuwah, las personas que no leen el Torah, que nunca han leído un pasaje de la Biblia, tienen fe. El compromiso con los mandamientos no es una lista de prohibiciones u obligaciones opresivas, que entiende como una guía de amor hacia el Creador y también hacia la creación, al prójimo. Es un pacto de vida que refleja nuestros valores, transformando todos estos principios éticos en acciones diarias, ya sea de compasión, de lealtad, de respeto, de integridad. Nos moldea y nos educa. ¿Qué implica este proceso de práctica? Asumir un compromiso con el Torah es algo muy importante. Va mucho más allá de no hacer lo malo. O sea, requiere una acción positiva. También una acción constante. En un lado tenemos prioridades. Poner los principios de Yahuwah y su Torah por encima de las conveniencias personales.
o principalmente materiales. Por otro lado, es el servicio un actuar proactivamente para ayudar, para construir justicia, para construir una sociedad mejor y a la vez en congruencia porque es vivir de acuerdo con lo que se aprende todos los días, no solamente en momentos específicos. El compromiso con el Torah es congruencia, porque no es que me acuerdo ahora de que tengo que leer la escritura, o ya se acercó el Shabbat y cada Yom Shabbat leo el Torah de Yahuwah, o cuando es una de las Moedim. A esto se llama incongruencia. Si solamente en el Shabbat me acuerdo del Torah y que tengo una responsabilidad, es una acción que está totalmente mal. Esto es todos los días, no solamente en momentos especiales o específicos. Torah de Yahuwah se convierte una dependencia total para nuestro respirar. La ética de los mandamientos del Torah sostienen que moralmente correcto o lo incorrecto está determinado por la voluntad y los mandamientos de Yahuwah. El bien es bueno porque Yahuwah Elohei lo ha ordenado. Y el mal es malo porque Yahuwah Elohei lo prohíbe. Es así. No es que uno lo cuestione, le da uno la vuelta, lo pone en duda, no se hace cargo. El compromiso es un compromiso práctico. ¿Cómo se estructura la ética del Torah? Yahushua HaMashiach lo resumió en 2 palabras. 1, que se conoce como el Ahavá vertical, es decir, los deberes hacia el Creador, hacia Yahuwah. El otro, el Ahavá horizontal, hacia adelante, corresponde todos los deberes hacia nuestro prójimo, como a sí mismo. Si usted mira los mandamientos del Torah, escrito en 2 tablas de piedra, en la primera tabla se encuentran los 4 primeros mandamientos que están relacionados con el Creador. Y en la segunda tabla se encuentran 6 de los cuales están relacionados con el prójimo. Servicio exclusivo a Yahuwah y no a la idolatría. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué es lo que exige el Torah? Lealtad absoluta, desde un enfoque ético. Alejan al ser humano del egoísmo, alejan de absolutizar todas las cosas terrenales como el poder, la riqueza, la fama, por encima de la dignidad humana. Además, enseña el respeto por lo puro y por lo kadosh, por lo sagrado. La vida que tenemos es algo superior. Es y se convierte en el soplo de la presencia de su propia rúa, que nos sostiene y nos mantiene con vida. No sé si usted ya lo sabía. Los que estamos aquí, estamos vivos, no por causa de una casualidad, sino por una causalidad. La rúa del Creador lo causa para un propósito específico. Esto es lo que debemos encontrar para que podamos trascender después de esta vida. El problema muchas veces es que nos olvidamos a qué venimos a esta vida. Se consideran un regalo y una guía moral. Esto es revelada para el florecimiento humano. La humanidad necesita florecer, no tiene que marchitarse, estableciendo límites que previenen el daño. También el Torah nos enseña a vencer actitudes egoístas. Cuando la persona es agradecida, la gratitud es algo precioso, de mucho valor y que Yahuwah valora. Ser agradecidos con todo y en todo, pero no solamente de palabras, sino de acción. En la vida moderna existen un código ético. Sigue siendo un pilar fundamental para establecer un orden social justo, pacífico y equitativo. Voy a hacer una pausa
vamos a continuar con la segunda parte para que el audio no se extienda más allá y perdamos el interés. Permítanme tantito.